Sí. Yo voy a tratar también de hacer historia, aunque sea en algún momento repetir algunas cosas que ha dicho Antonio. Que la situación de algunos trabajadores en este ayuntamiento es injusta, sí. Que se han hecho mal las cosas durante muchos años en este ayuntamiento, sí. ¿Que se ha favorecido a determinados trabajadores en este ayuntamiento? Sí. Por colores políticos, por parentesco, por cercanía, sí. ¿Que había que hacer una reforma de una relación de puestos de trabajo y afrontar este tema? Sí. Y nosotros, durante muchos años, y ahí están los programas electorales, lo hemos estado planteando. Está clara la necesidad y está clara la injusticia para nosotros. ¿Pero cómo hay que hacerlo esto? Hombre, nosotros pensamos que hay que tratar de hacerlo por consenso, porque lo que de aquí salga debería durar muchos años y se corre el peligro de que no dure ni unos meses. En relación a esto, ¿cómo lo ha hecho el Partido Popular? Fatal. Y vuelvo a decir lo que decía Antonio. En el año 2012, creo, o principios del 2013, se nos anunció que se estaba haciendo, se había encargado a una empresa una relación de puestos de trabajo y tal. Tuvimos la primera reunión en septiembre de 2013, la constitución de la mesa de negociación. Tuvimos la segunda reunión en octubre de 2013, donde ya se nos presentó en un PowerPoint aquí a los representantes de los trabajadores y a los de los grupos políticos una relación de puestos de trabajo que la vimos en la pantalla y que pensábamos que íbamos a recibir, y ese fue el compromiso, en pocos días por escrito, para que nosotros pudiéramos ver cómo se había hecho esa relación de puestos de trabajo, en qué situación quedaban los trabajadores. Pensábamos que los representantes de los sindicatos también iban a recibir esa relación, iban a poder estudiarla, iban a poder informar a cada trabajador de en qué situación quedaba él y en qué situación quedaban sus compañeros, porque pensábamos que esto había que hacerlo de la forma más transparente posible. Desde octubre del 2013 hasta marzo de 2015 no hemos tenido absolutamente noticias de qué estaba pasando con la relación de puestos de trabajo, con la RPT. Y este grupo, yo personalmente, he preguntado varias veces en este pleno qué pasaba y siempre se me ha contestado: estamos en ello y en breve vamos a tener una reunión. Estamos en ello y en breve os vamos a pasar los datos. 1 año y medio. Y a 2 meses de las elecciones se nos plantea que se va a aprobar una relación de puestos de trabajo. A 2 meses de unas elecciones municipales que puede cambiar completamente el panorama de este ayuntamiento, y a 1 mes de unas elecciones sindicales que ya ha cambiado completamente el panorama de los representantes de los trabajadores en este ayuntamiento. Y yo no sé qué relación tendrá la negociación que han hecho los representantes que había antes para que algunos los hayan dado boletos, los propios trabajadores de este ayuntamiento. Alguna relación habrá. Entonces, para mí, una cuestión como esta, o para nosotros, que debería aprobarse por consenso, tratar de forzar su aprobación a prisa y a carrera y de forma poco transparente, porque claro, tuvimos la primera reunión en la que se nos plantearon que se había hecho la RPT, se nos dieron una ficha, nosotros pedimos una serie de datos y quedamos convocados para la semana siguiente tener otra reunión. Al salir, yo estuve hablando con los representantes de los trabajadores y los dije: oye, ¿y vosotros tenéis capacidad en una semana de poder estudiaros la documentación que nos han entregado, poder reunir a los trabajadores, poder explicarle a cada uno cómo ha sido el proceso de negociación y poder informarle a cada uno de cómo queda su situación y cómo quedan los compañeros? Y me dijeron: no, eso es imposible hacerlo en una semana. Y yo les dije: bueno, ¿y cómo es posible que hayáis aceptado tener reunión dentro de una semana? ¿Qué pasó? Que no tuvimos esa reunión.
¿Por qué? ¿Porque se estuvo dando esta información a los trabajadores? No, no, porque hubo determinados miembros de los representantes de los trabajadores, no todos, que estuvieron negociando con la teniente alcalde algunos cambios en la RPT que ya se había, en el borrador de RPT que teníamos. Y esa negociación de los representantes de los trabajadores con la teniente alcalde era consecuencia de quejas, primero, de que todos los trabajadores habían tenido esa información y habían podido expresar sus quejas a los representantes de los trabajadores para que estos se lo expresaran a la teniente alcalde. No. Era que los representantes de los trabajadores habían valorado su situación personal, la situación personal de su colectivo, la situación personal del que tenían trabajando con él al lado, la situación personal de su amigo y la situación personal de no sé qué. Y esos eran los casos que habían trasladado a la teniente alcalde. Y tuvimos la nueva reunión y se nos dijo en esa reunión: hemos modificado las fichas que tenéis de la vez anterior. Y se nos dijo, hemos modificado tal, 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 tal. Nosotros apuntamos. Yo entendía que íbamos a quedar para una posterior reunión, que nosotros pudiéramos estudiarnos la documentación, que es este tocho. En esto se echa un ratillo. Y yo de verdad valoro el trabajo que ha hecho Antonio y los compañeros que lo hayan hecho, porque yo lo he intentado hacer y al final he dicho, mira que no. Mira que no vale la pena, que yo no le hago el juego a determinada gente. Y yo fui de los que pedí en esta sala, en la mesa de negociación, que se nos diera la situación actual de los trabajadores y la situación futura, simplemente para poder contrastar. Y cuando pensábamos que íbamos a quedar para la otra semana, se nos dice en esa reunión, no, y ahora vamos a votar. Vamos a votar la mesa de negociación, la RPT. Y yo pregunto, ¿pero cómo vamos a votar si hay trabajadores de este ayuntamiento que ni siquiera se han enterado de cómo quedan ellos? Dice, no, luego ya cuando la apruebe el Pleno podrán presentar alegaciones. Claro. ¿Y eso es hablar de transparencia, o eso es transparencia y eso es igualdad de unos trabajadores con respecto a otros? Cuando unos trabajadores han tenido la posibilidad de modificar su situación, o la de su conocido, o la de su amigo, o la de su compañero, y otros ni siquiera a día de hoy tienen ni idea de cómo quedan personalmente. ¿Eso es transparencia y eso es igualdad? ¿Eso es querer hacer las cosas por consenso? ¿Eso es querer hacer las cosas para que perduren en el tiempo? Yo no sé qué compromisos tenía el equipo de gobierno con los trabajadores, no tengo ni idea, para aprobarlo antes de las elecciones, pero aprobarlo de estas maneras, a un mes de las elecciones, y algo que no sabemos lo que va a durar. Y luego hay una cosa muy grave. En todo este proceso ha habido trabajadores que se han aprovechado con el consentimiento del equipo de gobierno, igual que se hacía en los años anteriores. Hay trabajadores, no sé por qué, por su color político, por su cercanía al equipo de gobierno, por su docilidad, por su flexibilidad, que les ha ido de puta madre con esta RPT y durante estos 4 años del equipo de gobierno del PP. Y si de verdad queremos que sea una RPT que sea objetiva, que perdure en el tiempo, que dé seguridad a los trabajadores, que les dé independencia y autonomía con respecto al poder político, desde luego hay que hacerlo de otra manera. Y una última cuestión, y lo decía también Antonio, cuando decimos la masa salarial no puede aumentar, para que todo el mundo lo entienda, es el dinero que nos gastamos en pagar a los trabajadores por las mismas políticas de los recortes que hablábamos antes con la ley de estabilidad, etcétera, etcétera, la misma política que eliminó una paga extra de los trabajadores, la misma política que congeló su sueldo, esa misma política impide, por ejemplo, que podamos aumentar el dinero que destinamos a pagar a nuestros trabajadores. Impide que podamos
sacar puestos de trabajo en este ayuntamiento. E impide que, aparte de la fuerza de seguridad, el resto de puestos de trabajo en este ayuntamiento y en el resto de las administraciones puedan sacarse. Entonces, claro, si no podemos aumentar el dinero que destinamos a pagar a los trabajadores, ¿cómo lo pagamos? Pues muy sencillo, eliminando 9 puestos de trabajo, 9 plazas que en este momento están vacantes, y vamos a cambiar 9 plazas, 8 de funcionario y 1 de laboral, que ya ha dicho Chicho las que eran, 4 policías, administrativo, aparejador, delineante, electricista y subalterno. Vamos a cambiar esos trabajadores por personal laboral o por personal que contratemos con los distintos decretos que vengan. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, vamos a cambiar, yo qué sé, a Pepe Vázquez, que era una persona funcionario con unos derechos, por una persona que le vamos a contratar 6 meses, 1 año, y que no tendrá ni la mitad de los derechos que tenía Pepe Vázquez cuando estaba en su puesto de trabajo. He dicho Pepe Vázquez porque es una persona significativa en este ayuntamiento. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con amortizar puestos de trabajo. Habrá que buscar otra fórmula. Y no podemos estar de acuerdo cuando se nos dice, bueno, en un futuro ya sacaremos esas plazas, ya sacaremos esos puestos de trabajo. Bueno, en un futuro podremos o no podremos, dependiendo del capataz que tengamos al frente del Ministerio de Hacienda y del gobierno de turno que tengamos, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Y desde luego hay determinados casos que son paradójicos, por ejemplo, el tema de los policías municipales, que yo, bueno, pues eso, me sorprendo bastante. Todos recordamos el final de la legislatura anterior, el follón que había con los policías, un follón tremendo, que el planteamiento básico era: trabajamos 40 horas mientras el resto de compañeros trabajan 37 y media, echamos muchas horas extras porque tenemos 4 plazas vacantes y no se reponen los puestos de policía, nos pagan poco por las horas extras, etcétera, etcétera. Objetivamente, la situación de los policías, ¿qué ha cambiado en estos 4 años? Nada. Lo único que ha cambiado es que cobran más por las horas extras. Lo único. ¿Se ha cubierto alguna plaza de vacante? Ninguna. Y ahora resulta que les proponen, de las 4 vacantes que hay, amortizar 3, y pronto se jubilará alguien más. Amortizar 3, y los policías dicen, estamos encantados. Oye, ¿cómo es posible que hace 4 años estuvierais cabreados porque hacíais muchas horas extras, y ahora que os dicen que van a amortizar 3 puestos de policía, con lo cual vais a seguir haciendo las mismas horas extras que hace 4 años o más, decir que estáis encantados? ¿Cómo se come eso? Que alguien me lo explique. Y no son razones monetarias. A mí se me da que sí. A mí se me da que sí. Entonces, nosotros planteamos en la mesa de negociación que hubiera un compromiso de todos los grupos, porque claro, un temor que tenían los trabajadores, los representantes de los trabajadores en aquel momento era que un futuro gobierno municipal distinto al que hay no se comprometiera a sacar esa RPT hacia adelante. Yo lo que intenté es que en la mesa de negociación todos los grupos expresáramos nuestra firme convicción de que esto era necesario, de que la RPT en cualquier cosa, en caso, habría que sacarla adelante, que siguiéramos trabajando y que no nos pusiéramos el plazo de las elecciones como plazo para aprobar la RPT, y que a renglón seguido de la RPT, pues lo lógico es que se apruebe o se negocie un convenio colectivo con los trabajadores en el que se plasmen todas las posibles necesidades que como trabajadores tienen. En ningún momento, ni por parte de los trabajadores, bueno, eso quedó claro por parte de los 3 grupos, que estábamos dispuestos a ese proceso, que se dejara sobre la mesa, no que se dejara sobre la mesa, que se siguiera trabajando, y si había que aprobarlo después de las elecciones por consenso, lo aprobábamos después de las elecciones, pero claro,
había representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno que de ninguna manera le interesa eso. No sabemos cuáles son los intereses, no sabemos cuáles son los temores. Pero lo que sí sabemos es que es un tremendo error